Ya, silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Para el Instituto Nacional de Seguros es un placer recibirles esta mañana para hablar del seguro obligatorio de riesgos del trabajo, que con frecuencia genera algunas dudas, sobre todo de las personas que tienen que generar las planillas. Mi nombre es Jocelyn Alfaro, laboro en el Departamento de Comunicaciones y me acompaña Stephanie Díaz, una de las colaboradoras de este Departamento de Riesgos del Trabajo. Stephanie, ¿cómo está? Buenos días. Hola Jocelyn, muchas gracias, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Para nosotros es sumamente importante este tipo de acercamientos y poder ayudarles y guiarles en todo lo relativo a la aplicación Riesgos del Trabajo. En esta sesión vamos a estar conociendo las características y particularidades del sistema. Stephanie, nada más antes de ya empezar de una vez, comentarles a las personas que nos están acompañando en esta sesión que en la parte derecha de su pantalla tienen la posibilidad de plantearnos las dudas que se puedan ir generando. La idea es que podamos atender algunas durante la actividad y también al final, una vez que Stephanie nos haga la presentación con el ABC de las características del sistema de RT virtual. Ahora sí, sin más, Stephanie, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, para dar inicio, vamos a estar hablando un poquitito sobre la aplicación RT Virtual. Esta aplicación fue diseñada en cumplimiento del artículo 214 del Código de Trabajo, que obliga a los patronos a hacer la presentación mensual de sus planillas. Esta aplicación tiene el objetivo de que el patrono, desde la comodidad de su casa o lugar de trabajo, pueda hacer los reportes relacionados a todo este seguro, incluidas lo que es el registro de planillas, inclusiones de trabajadores de primer ingreso y el reporte de avisos de accidente. Bueno, sumamente importante indicar que el registro de usuario se hace una única vez. Si la póliza por alguna razón se cancela, si el patrono no la requiere tener activa por algún tiempo, no tiene que volver a generar su usuario y contraseña. Este se genera una única vez. Tenemos una actualización en la página que viene a favorecer un poquitito lo que es la tramitología de registro. La modificación que se realizó es que el patrono o el usuario que quieran asignar para que haga uso de la aplicación, al momento de registrarse, ya va a poder crear su propia contraseña, ya nos envía un correo genérico que le otorga ese usuario con una contraseña genérica. Ahora el usuario, cuando hace el ingreso, va a crear su propia contraseña y ya puede hacer uso de la aplicación. Otra de las modificaciones que se realizó también para el proceso de registro es que cuando se incorpora un nuevo usuario, puede hacer la solicitud de la póliza de la cual quiere tener acceso a la que se requiere ligar. En este caso, ese usuario va a incluir el número de póliza, selecciona los roles que quisiera tener y al patrono, al administrador del usuario jurídico, le estaría llegando una notificación para que apruebe o decline esa solicitud. Y de esta forma, pues ya ese usuario físico podría hacer uso de la aplicación. De igual forma, en la aplicación RT Virtual quedó habilitado la opción tradicional por medio de la cual el usuario jurídico ingresa y asigna esos roles para cada usuario físico. Entonces, de momento se mantienen las dos opciones como para facilitar un poquitito el proceso de registro e ingreso a la aplicación. Otra de las actualizaciones que se han realizado en cuanto a este proceso es que desde la opción INSS en línea, el usuario puede hacer cambio de contraseña o de correo electrónico. Entonces pueden hacer la solicitud desde este apartado sin necesidad de llamar al centro de contactos. Si por alguna razón el usuario no recuerda el correo que tenía ligado a este usuario, entonces, bueno, en la sección RT Virtual hay un formulario llamado cambio de correo electrónico, el cual debe cumplimentar y enviarlo al centro de contactos para procesar la solicitud. Esta es como la parte de la actualización, los últimos cambios que ha sufrido la aplicación en beneficio de todos los usuarios. De igual forma, está habilitada todo el sistema de reportería, avisos de accidente, creación de planillas e inclusiones de trabajadores de primer ingreso. Vamos a hablar un poquitito sobre
aspectos importantes que debe manejar el patrono respecto a las inclusiones de primer ingreso. Sumamente importante, nuestra recomendación siempre es que la realicen por lo menos un día antes de que el trabajador inicie sus labores. El aseguramiento de este trabajador va a ser desde que va en camino al lugar de trabajo. Entonces, para evitar casos no asegurados o cualquier particularidad que se pueda presentar, siempre pueden hacer lo que es la inclusión de ese trabajador un día antes, en la tarde o en la noche, antes de que esa persona inicie su jornada. También a considerar que el salario que vamos a indicar en la inclusión es el salario diario. Entonces es un tema muy importante. A veces se confunden con el salario mensual. Entonces, para que tengan esto en cuenta, siempre vamos a incluir en inclusiones, valga la redundancia, el salario diario de ese trabajador. La fecha y hora de ingreso a labores es fundamental, dado que ante la ocurrencia de un evento, pues esta es la información que nosotros vamos a validar para la aceptación de ese caso. Las inclusiones las pueden generar 1 o 2 días antes sin ningún problema. Si por alguna razón requieren la anulación de esa planilla, de esa inclusión, son 5 días hábiles. Pueden llamar al centro de contactos o hacer la solicitud en cualquier sede del INSS para realizar la anulación de esa inclusión, sea porque el trabajador no llegó o porque había un error en el proceso de registro. Respecto a lo que es el proceso de planillas, bueno, sumamente importante que siempre tengan a mano todos los datos del trabajador. Para el reporte de planillas, inclusiones y avisos de accidentes se requiere también el número de asegurado ante la caja. Entonces es muy importante que reúnan todos los datos para que puedan llenar la plantilla sin ningún inconveniente. En planilla siempre vamos a reportar el salario mensual que devengó esa persona trabajadora. De igual forma, es súper importante que el monto del salario nunca lo separen con comas o puntos, porque eso puede alterar la cifra que ahí se indique. Entonces, solo se coloca el monto. Es sumamente importante verificar bien el número de identificación. Muchas veces la identificación varía en un dígito o un 0 al final, un 0 en medio, eso puede afectar y reconocer a un trabajador totalmente diferente. Entonces, que siempre se valide bien que el número de identificación esté tal cual se registra en la identificación física del trabajador. Recordemos que las planillas se presentan mes vencido los primeros 10 días hábiles de cada mes. Es decir, la planilla de octubre está habilitada para su presentación a partir del 1 de noviembre. Posterior a los 10 días hábiles de envío, ya no vamos a poder generar esa planilla, a no ser de que exista algún error informático o alguna incidencia que impida hacer la carga de la planilla. Se puede recibir vía excepción con ese respaldo. De lo contrario, si en los primeros 10 días hábiles la planilla no se presentó, ya no vamos a poder incluirla en el sistema. El calendario de planillas es una opción que tenemos habilitada básicamente para los patronos que cuentan con pólizas con calendario especial. En este caso, después de la renovación, emisión o rehabilitación de la póliza, el patrono tiene que ingresar a esta opción y crear sus calendarios para el registro de planilla. Para los empleadores que tienen planillas con calendario mensual, este se genera automáticamente. Nos permite visualizar la fecha máxima de presentación de planillas, entonces para que lo tengan ahí pendiente y pueden consultar cada periodo. También el sistema hace un reporte de la cantidad de trabajadores y la sumatoria de todos los salarios reportados por periodo. Entonces también es un método de consulta para que el patrono pueda ir validando que haya presentado todas las planillas y los montos de cada mes sean los coincidentes. En estos casos es en los que se puede alertar que tal vez hubo una planilla con algún error, que un mes se reportó mal un salario. Entonces, bueno, también es muy importante que el patrono pueda ir validando la información que registra en esta sección. Stephanie, me deja hacer una pausa nada más ahí para atender una consulta que recién ingresó, que tiene que ver con la licencia de maternidad. Nos consulta una de las personas que está
Siguiendo esa transmisión, sí, al INSS se debe reportar el 50% del salario reportado a la caja en caso de una mujer que está en licencia de maternidad. Exactamente, para el caso de las mujeres que cuenten con licencia de maternidad, en planilla siempre vamos a reportar el salario que devengó ese trabajador. Entonces, para estos casos, corresponde reportar, ese 50% del salario que se le está incluyendo a la trabajadora e incluir en la observación licencia por maternidad. Entonces, esta opción nos va a permitir hacer el reporte completo. No es necesario sacar a la colaboradora de planilla. Se coloca el monto que realmente el patrono pagó, en este caso el 50%, y se actualiza con la observación licencia por maternidad. Muy bien. Y continúe, ya la voy interrumpiendo para que podamos ir atendiendo algunas otras consultas. Perfecto. Bueno, otra de las opciones que hemos tenido que utilizar ahora, más que todo por el tema pandemia, es la opción del aviso de accidente o enfermedad desde RT virtual. El patrono tiene la posibilidad de hacer el reporte de aviso de accidente desde el formulario físico o bien desde la aplicación RT virtual. Desde la aplicación, la facilidad que tiene es que se genera el reporte y con el número de transacción que genera la aplicación, se dirige al trabajador al centro médico más cercano. Entonces no hay necesidad de imprimir la hoja, de darle el documento firmado y sellado. Esa transacción que genera el sistema es igual de válida que el formulario físico. Para complementar el aviso de accidente son 4 secciones únicamente. Hay que hacer muy bien la descripción detallada, funciona exactamente igual, contiene la misma información y variables que el aviso de accidente físico. Entonces, bueno, es una opción también para los patronos que tienen a sus colaboradores en teletrabajo o que tienen distintas sucursales. Entonces, los instamos a utilizar la apertura de casos desde la aplicación RT Virtual. Y finalmente, la nueva opción que se incorporó en RT Virtual, que es de certificaciones. Esta sección está en proceso de ajuste en este momento. Esperamos ya para el mes de noviembre que esté en funcionamiento para todos los usuarios de la aplicación. La finalidad de esta opción es que el patrono pueda obtener la constancia de póliza vigente, el certificado de aseguramiento de sus trabajadores y para aquellos patronos que se dedican a actividad de construcción que puedan hacer la reimpresión de los proyectos y subcontratos desde RT Virtual. Stephanie, bueno, nos están pidiendo que vayamos un poquito más lento. Okay. Porque claramente la plataforma para usted es muy sencilla porque están en ella todos los días, pero sí, entonces vamos a atender esa solicitud, vamos un poquito más despacio con lo que nos falta y bueno, ya atendiendo algunas consultas. Nos preguntan, ¿por qué no se puede reportar una salida en salario cero? Ok, en cero no podemos reportar a un trabajador porque si ese trabajador no devengó salario, no trabajó. Y la ciencia del reporte de planillas es asegurar a los trabajadores. ¿Qué sucede en estos casos? Muchas veces es porque tal vez el último día laboral de ese trabajador fue en septiembre, ya en octubre no trabajó y vamos a hacer la salida de ese trabajador en octubre. Esta gestión es errónea. Si ese trabajador su último día fue el 26 de septiembre, por poner un ejemplo, lo que corresponde es hacer la salida de ese trabajador en el mes de septiembre y ya en octubre no se debe incluir ni en los meses siguientes. Es por esto que el sistema no nos permite incluir a un trabajador con salario en cero. Si hay alguna particularidad, por ejemplo, una incapacidad o un permiso sin goce de salario, en estos casos sí se puede colocar el salario en cero, siempre y cuando coloquemos la observación correspondiente para esa condición que tuvo el trabajador en ese mes en particular. Muy bien, y también hay varias preguntas con respecto a cómo se debe reportar una persona con cédula de residencia. Ok, las personas extranjeras
si tienen cédula de residencia, el sistema tiene habilitado un espacio de 17 dígitos. Si el documento de identificación de la persona no cumple con esa estructura de 17 dígitos, debe incluir la cantidad de dígitos que tenga la identificación física y rellenar con ceros hasta completar a 17 para poder hacer el reporte. Sumamente importante que esta estructura en la que hicimos la inclusión o el registro de la planilla se respete siempre que lo estemos reportando de forma mensual. Ahí también hay una persona que habla de que le ha pasado que en la presentación de la planilla, cuando son personas con Dimex, que no le acepta el número de la caja en el espacio correspondiente y le pide que sea igual al Dimex. Hay algunos casos, hay que revisar bien cuando es una persona que tiene Dimex, el espacio habilitado para la identificación es de 12 dígitos. Funciona exactamente igual, si por alguna condición no se cumplen esos 12 dígitos, debemos rellenar con ceros. El número de asegurado ante la caja es un número diferente, un número único que la caja asigna para ese trabajador. En este caso, si presenta esa incidencia, debería tomar la captura de la pantalla y elevar el reporte con los compañeros de Contáctenos para poder atender la incidencia. Ok, y nuevamente sobre el tema de la presentación de personas indocumentadas, ¿cuáles son los datos que debo poner como número de identificación? Para el número de identificación, cuando es una persona extranjera indocumentada, la estructura que tiene el sistema para estas personas es las iniciales del país, seguido de día, mes y año de nacimiento, acompañado de las iniciales del nombre, y le asignamos un consecutivo que puede ser del 1 al 9. Esta estructura se debe respetar cuando nosotros estamos llenando la inclusión o el reporte de esa persona desde formulario. Entonces, tenemos que incluir en el número de identificación esta estructura, iniciales del país, día, mes y año de nacimiento de la persona, más las iniciales de su nombre. Si lo estamos haciendo desde el archivo para generar el TXT, como el Excel lo vamos llenando por secciones, él nos pide nacionalidad, tipo de identificación y demás datos. En número de identificación, solo cuando es por Excel, vamos a agregar día, mes y año. Al generar el archivo de texto, él nos va a montar esta misma estructura. Entonces, es como la única diferencia cuando son indocumentados. Si lo hacemos desde formulario, debemos respetar en número de identificación el formato completo, que les repito sería las iniciales del país, día, mes y año de nacimiento del trabajador, más las iniciales y un consecutivo que puede ser del 1 al 9. Si lo hacemos desde el archivo, desde el Excel, en número de identificación solo colocamos día, mes y año de nacimiento. Y al generar el archivo de texto, el sistema nos va a armar ese mismo formato. Si gusta, continúe e incorporamos más adelante algunas otras consultas. Ok, perfecto. Es de vital importancia para todos los patronos que tengan conocimiento de los formatos de identificación y de la cantidad de caracteres y dígitos que está habilitado en cada uno. Dado que si nosotros hacemos una inclusión con un formato y en la planilla lo hacemos diferente, el sistema nos va a reconocer trabajadores totalmente distintos. Entonces, este formato para lo que son personas nacionales, la cédula nacional, están habilitados 9 dígitos, no permite letras y el número de asegurado para personas nacionales va a ser el mismo número de cédula. El régimen excepcional o cédula de residencia tiene habilitado un espacio de 17 dígitos. Como les mencioné anteriormente, si el documento físico de esa persona no tiene esa estructura, no contiene 17 dígitos, colocamos el número a como esté y rellenamos con ceros al final. Siempre la recomendación es colocar los ceros al final. Lo que es el documento único, bueno, también les mencionaba que son 12 dígitos. Si por alguna razón cumple lo mismo que solo tiene 10 dígitos, bueno, rellenamos con 2 ceros al final. Lo que es el permiso de trabajo tiene 12 dígitos también habilitados. Y lo que es el pasaporte son 11 caracteres. El espacio de pasaporte sí nos permite incluir letras y números. Para todo lo que son extranjeros funciona exactamente igual.
Si nos hacen falta números, dígitos, entonces rellenamos con 0. Siempre, por favor, hágalo al final para evitar que se nos confunda la identificación. Si en un reporte los ponemos al final y otros al inicio, el sistema puede reconocer personas diferentes. Entonces, siempre para que tengan a mano estos datos, son de vital importancia que manejen la cantidad de la limitación que tiene cada espacio para que no vayan a tener ningún inconveniente con el reporte de la planilla. El número de asegurado también es un dato muy importante para planillas y para reportes de aviso de accidente, más que todo cuando son personas extranjeras. Entonces sí es muy importante que si por alguna razón no tienen el número de asegurado a mano, pues vía excepción para ese mes pueden colocar en ese espacio el mismo número de identificación del trabajador. Pero sí es muy importante que apenas tengan el dato lo puedan actualizar en la siguiente planilla. Respecto a los tipos de planilla, también son preguntas que usualmente ustedes los patronos nos hacen llegar. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la planilla mensual, que conocemos nosotros como una planilla mensual. Este tipo de planilla es cuando el patrono ingresa a la plataforma RT virtual y hace el reporte. Recordemos que hay 4 opciones para hacer el reporte de planilla. Podemos hacer la planilla desde formulario, que es llenando uno a uno los datos para cada trabajador. Está también la planilla desde archivo, que sería confeccionando el documento de Excel y pasándolo a archivo de texto. Y las otras 2 opciones son la presentación de planillas en cero, que eso sería si hay una suspensión temporal de la actividad económica. Entonces, el patrono puede hacer la presentación de la planilla en cero sin necesidad de cancelar la póliza. Y la otra opción es exportar última planilla, que el sistema lo que nos permite es la visualización del último reporte efectuado. Si no hay variaciones o si tenemos que hacer algún tipo de corrección, pues se puede realizar y hacemos el procesamiento de esa planilla. Cualquiera de esas 4 opciones es lo que nosotros vamos a conocer como una planilla mensual. Tenemos lo que es la planilla adicional. Esta planilla es la que se genera después del reporte mensual. Puede ser que este patrón no tenga sucursales, entonces Casa Matriz hace la presentación de la planilla mensual y cada sucursal ingresa y hace su reporte. Entonces, estas planillas serían planillas adicionales. Puede ocurrir también que hicimos el reporte de planillas y dejamos a 2 trabajadores por fuera. Entonces, podemos hacer una planilla adicional para reportar a esos trabajadores. Cuando hablamos de una planilla de inclusión, nos referimos a la planilla que se genera producto de la inclusión de un trabajador de primer ingreso que no fue incluido en el reporte de la planilla mensual. Entonces, el sistema hace una comparación de las inclusiones y el registro de planilla y genera esta planilla de inclusión a fin de no dejar sin aseguramiento a ese trabajador. Esta planilla la genera automáticamente el sistema. Y por último, la planilla sustituida. Estas planillas las genera automáticamente el sistema después del vencimiento de la recepción de planillas. El sistema lo que hace es una réplica de la última planilla para proceso interno de nosotros la liquidación de la póliza. La planilla sustituida no exonera la obligación que tiene el patrono de hacer sus reportes de forma mensual. Entonces, bueno, estos son los 4 tipos de planillas que pueden encontrarse si piden algún estudio o si en alguna liquidación, alguna planilla la ven diferente. Bueno, estas son las 4 planillas que podríamos tener dentro del proceso de liquidación de la póliza. Stephanie, vamos ya a retomar algunas de las consultas de las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona se reportó de forma equivocada en una planilla? ¿Cuál es el procedimiento para corregirlo? Si incluimos mal algún dato de ese trabajador, la identificación está mala o el salario está mal y tenemos que corregirla, el procedimiento es el siguiente. Después de la presentación de la planilla, son 5 días hábiles para que puedan hacer la solicitud de anulación. Posterior a ese periodo, y para ambos casos, debemos presentar una carta en la que el patrono indique el error presentado, qué datos se deben corregir y el motivo del error presentado.
Esa cartita la va a firmar el patrono o el representante legal de la empresa. Vamos a adjuntar algún documento probatorio de ese cambio que estamos solicitando y el archivo TXT con los datos correctos. Esta documentación la pueden enviar al centro de contactos, presentarla en cualquier sede o por medio del intermediario de seguros que les tramite sus pólizas y se hace la corrección a nivel de sistema. Fundamental, siempre que nos presenten la cartita lo más clara posible respecto al error y los datos a corregir y el documento probatorio del dato que se requiere variar en la póliza. Muy bien, hay algunas otras consultas, sobre todo hay muchas consultas que tienen que ver con la inclusión en caso de maternidad para reportar la planilla. No sé si podemos retomar nuevamente ese tema de maternidad. Incluso nos dicen, en maternidad nos recomiendan reportar el 50% que se cancela a la persona. Sin embargo, si es una persona que no está en la oficina y por ende no está trabajando, ¿es posible reportar salario cero en la observación de licencia de maternidad? La licencia de maternidad no nos va a permitir hacer el reporte en cero porque la estructura y el funcionamiento es que el patrono asume el 50% del salario y la caja asume el 50% restante. Ese es el funcionamiento que tiene la licencia. Entonces el sistema no nos va a permitir hacer el reporte en cero. Tampoco es correcto excluir a la persona de planillas porque es un trabajador activo que tiene una trabajadora activa que tiene una licencia por maternidad. Entonces lo correcto es sí reportar el 50% del salario que se está devengando porque el patrono realmente lo está pagando a esa trabajadora e incluir la observación de que cuenta con licencia por maternidad. Nos dicen, tenemos entendido que el salario de licencia de maternidad tiene que coincidir con el que se reporta en la caja. Nosotros reportamos para la caja y al INSS el 100% del salario. Entonces, ¿no estaría bien así? ¿Y por qué? No, el funcionamiento es que la caja asume el 50% y el patrono el 50% restante. Entonces el reporte debe hacerse a ambas instituciones en estas proporciones. Esa es a final de cuentas, las revisiones que puedan hacer los inspectores del INSS o los inspectores de la caja debe coincidir el 100% del salario de esa trabajadora en ambas instituciones. Debe coincidir el 100%, pero no pueden reportar el 100%. En este caso, si lo están haciendo así, está incorrecto. Estaría incorrecto, sí, porque no le está pagando el patrono el 100% de su salario y la caja no le está pagando el 100% del subsidio por licencia de maternidad. El dato sería erróneo. Ok, muy bien. Si gusta, continuamos y seguimos con las consultas más adelante. Perfecto. Condiciones importantes que es necesario que el patrono conozca respecto al envío de planillas. El plazo siempre van a ser los primeros 10 días hábiles del mes para el reporte de planillas. Todos los primeros de cada mes está habilitado el reporte de planillas, sumamente importante. Después de los 10 días hábiles ya no se puede cargar la planilla. Vía excepción, como les mencionaba al inicio, si hay algún error, si hay alguna incidencia que no permitió hacer esa carga, tienen que guardar las capturas, tener el respaldo para nosotros, vía excepción, poder tramitar esa planilla. Pero usualmente si fue porque se me olvidó, si fue porque no pude hacer el reporte ese día porque estábamos con otras funciones, ya esa planilla no se puede procesar y el sistema lo que va a hacer es una sustitución y va a replicar la última planilla para ese periodo. Ya esa planilla no la podemos presentar. Entonces, si por alguna razón tienen problemas para presentar la planilla, que el sistema no los deja avanzar, que hay algún error que muestra la plataforma, guarden la captura, hagan el reporte a 800 Teleins para que los compañeros del centro de contactos puedan hacer el reporte a informática y de esta forma atender la incidencia y que puedan procesar la planilla sin ningún problema. Respecto al calendario de planillas, cuando son pólizas con calendario especial, son los primeros 10 días hábiles, posteriores a la rehabilitación, renovación o emisión del contrato. Entonces, los patronos que tienen esta condición, sí es muy importante que hagan la creación de sus periodos para así dar por notificado al INSS en qué momento se van a reportar esas planillas. Si es una póliza con calendario mensual, pues no debe hacer esta gestión. Simple y sencillamente, después de la emisión o renovación, el calendario se va a crear de forma automática. Y también, bueno, es sumamente importante que el patrono haga el reporte de su planilla todos los meses, que valide los datos,
que el salario, correo electrónico, número de teléfono del trabajador sean los correctos, validar muy bien toda la información y presentarla mes a mes. Esto, aparte de ser una obligación por ley establecida en el Código de Trabajo, es un respaldo para el patrono de que sus trabajadores están debidamente asegurados. Vamos a hablar un poquitito de lo que son las ventajas del sistema RT virtual. En cuanto a seguridad, bueno, el tema de que todas las transacciones y todas las gestiones se deban generar por medio de un usuario físico, ante un eventual reclamo o ante una eventual inconsistencia en los datos que se están incluyendo en la plataforma, nosotros tenemos la posibilidad de mapear quién fue ese usuario porque los usuarios están registrados al número de identificación de la persona. También existe un repositorio en el cual se cuenta con la fecha y hora de la transacción que se realizó. Cada usuario que ese patrono asigna es sumamente importante que se estén depurando, que contemos como patrono con la seguridad de que los usuarios y las personas que están manipulando la aplicación sean los que están acorde a ese puesto. Muchas veces hemos visto casos en que se generó el usuario y ya esa persona no labora en la empresa y fue heredando el usuario. Entonces, cada persona que llega a ese puesto sigue usando el mismo usuario de una persona que estuvo hace 5 o 6 años atrás. Es muy importante que el patrono haga la depuración y asignación de usuarios cada vez que se rota personal o que una nueva persona va a estar manipulando la aplicación. Es sumamente importante también que el patrono esté validando que la información que se está incluyendo sea la correcta, que si se alertan de algún error, entonces pues poder corregirlo a tiempo. Cada gestión que se hace en la aplicación tiene un número de transacción único que nos permite ubicar esa gestión por fecha y hora también. Entonces es parte de los beneficios que nos da la aplicación, parte de la seguridad que ustedes como patronos pueden tener al realizar este tipo de gestiones desde la aplicación. En cuanto al historial, bueno, como les mencionaba, el sistema guarda un repositorio. Si ustedes necesitan ubicar una inclusión que se realizó en enero, entonces en el apartado Administración de Inclusiones pueden buscar por rango de fecha, pueden buscar también por los datos de la persona que desean ubicar. Entonces, este tema de el historial, ese repositorio que existe, también les permite ubicar información de su planilla sin necesidad de acercarse a una sede a solicitar esta información. Otro de los aspectos importantes es la disponibilidad. La aplicación funciona 24/7. La única condición que tiene es para la recepción de planillas, que está habilitada los primeros 10 días hábiles de cada mes. De ahí en fuera, si necesitan hacer una inclusión, si necesitan hacer un aviso de accidente, la aplicación está funcionando. También un aspecto importante es que las inclusiones y los reportes de planilla se pueden anular el mismo día de reporte hasta las 10 de la noche. Entonces, si en el transcurso del día nos damos cuenta que la planilla se fue mal, podemos hacer la anulación y volver a cargar esa planilla o inclusión. Pasadas las 10 de la noche, ya tenemos que hacer el reporte, sea al centro de contactos o hacer la solicitud en cualquier sede para que nos hagan esa anulación. Tenemos también el tema de ahorro, ¿verdad? No es necesario hacer la impresión de las planillas. El número de transacción, como les digo, es único para cada gestión, entonces pueden llevar el control con el número de comprobante o si desean hacer el resguardo de ese comprobante en PDF, en alguna carpetita del escritorio, pues lo pueden hacer. Tenemos también el tema de que ya no es necesario ir hasta una sede a hacer la presentación de la planilla. Si requieren revisar algún dato sobre montos asegurados, sobre si realmente se hizo la inclusión de esa persona, bueno, esa es información que ustedes tienen disponible desde la aplicación y muy pronto van a poder generar, por ejemplo, las constancias de póliza vigente o el certificado de aseguramiento para el trabajador. Entonces, bueno, es parte de las ventajas que también tiene esta aplicación. Como para retomar aspectos importantes que también nos consultan mucho, tanto por el centro de contactos como a nosotros también como departamento, para hacer la corrección de planillas, el tomador del seguro debe hacer una cartita
indicando los datos que desea corregir, cuáles son los datos correctos y el motivo del error generado. Debe aportar la prueba o la evidencia que justifique ese cambio. Por ejemplo, si es que vamos a modificar salarios, entonces ocupamos la prueba de que el salario al que deseamos cambiarlo en la planilla sea el correcto de ese trabajador. Entonces, que nos aporten esa evidencia y el archivo de texto con la corrección, ya el archivo correcto que se va a cargar. Estos 3 documentos son fundamentales. Lo pueden enviar en cualquier sede, lo pueden procesar, lo pueden hacer también por medio del intermediario de seguros o por medio del centro de contactos. Para cambio de correo electrónico, si es que no tienen acceso al correo electrónico que habían registrado en un inicio, entonces en RT Virtual hay un documento llamado cambio de correo electrónico. Deben cumplimentar ese documento y enviarlo a la dirección servicio-cliente-n2@inservicios.com y los compañeros le van a estar haciendo el cambio de correo electrónico al que ustedes indiquen para que puedan recuperar su usuario y contraseña. Recordemos también que si lo que necesitan es cambiar la contraseña, desde la opción de INSS en línea pueden hacer ese cambio. Entonces, para que tengan estos datos a mano. También es sumamente importante recordarles que en RT Virtual tenemos todos los manuales actualizados respecto a todos los procesos que se deben realizar por medio de RT Virtual. Entonces, en caso de duda, pueden utilizar estos manuales como guía. Si requieren asesoría respecto a algún proceso como tal, bueno, los compañeros de 800 Teleins están capacitados y les pueden guiar en estos procesos. No sé, Jocelyn, si tenemos más consultas. Sí, hay muchas consultas. Lo que podemos hacer es tratar de pues atenderlas lo más concreta posible para llegar a la mayor cantidad de dudas. Entonces, vamos a retomar desde el inicio las primeras consultas, bueno, que ya estaban abordadas sobre el tema de maternidad. También nos dicen, cuando se incluye un trabajador para un trabajo eventual, hay que especificar los días que va a trabajar y qué pasa si dura menos días de los que se había considerado. No es necesario. Si es un trabajador que va a estar de forma ocasional, entonces no hay ningún problema. Hacemos la inclusión de ese trabajador y en la planilla del mes siguiente, si laboró 18 días y estuvo 15 días, incluimos la cantidad de días que estuvo laborando por el salario que devengó para ese tiempo. ¿Qué pasa si dura menos días de los que había considerado? No hay ningún problema porque en la inclusión solo vamos a indicar cuál va a ser el monto que esa persona va a ganar por día. Entonces no hay ningún inconveniente. Ok, también, bueno, el caso de los indocumentados que ya fue abordado, nos dicen los salarios mensuales a reportar deben ser sin decimales. Sin decimales, sí, porque esto a veces esa separación la hacen con comas o con puntos y esto puede afectar el monto. Entonces, sin decimales. Si lo que tenemos es un RT para empleada doméstica que se paga anual o semestral, ¿hay que hacer esos reportes? La póliza RT Hogar exime el reporte de planillas, entonces el patrono no debe hacer este tipo de gestión. Lo que sí debe hacer es al momento de suscripción o cambio de la trabajadora doméstica, informarlo al INSS para tener el dato actualizado, pero no está en la obligación de hacer presentación mensual de planillas. ¿En qué casos aplica la planilla especial? El calendario especial es una opción que el patrono puede solicitar cuando, por ejemplo, sus formas de pago son diferentes o que tienen pago bisemanal o que tienen estas modalidades y no se les ajusta el mes para hacer la presentación como lo hacemos nosotros a calendario, mes vencido. Entonces, los patronos que cuentan con esa particularidad optan por el calendario especial para ajustar los reportes de planilla a sus cortes de pago con los trabajadores. ¿El salario reportado es el bruto o neto? El neto. ¿Okay? Dicen también, me equivoqué en la presentación y han pasado un par de días. ¿Cuál es el trámite de realizar la corrección de este error y qué documentos debo aportar ya que el sistema no me permite corregirlo? Ok, en este caso, ya la planilla está procesada. Lo que debe hacer es adjuntar la nota solicitando la corrección. Adjuntar, el archivo de texto y el documento probatorio para poder hacer el cambio. Esta solicitud la debe presentar en cualquier sede
para nosotros poder procesarle, hacerle ese cambio en la planilla. Tiene que ir a una sede, eso no se puede hacer por medio de Puede 800 ser también Teleins. por medio de Teleins, sí, cualquiera de las dos opciones, o por medio de intermediario de seguros. ¿Cómo se hace por medio de Teleins? Ellos pueden llamar, ¿verdad? Los compañeros tienen habilitada una sección para dar soporte en estos temas, entonces explican su situación, envían la documentación al correo que los compañeros le van a indicar y ellos le notifican cuando la gestión ya esté aplicada. Ok, eso pensando en tratar de agilizar un poco Sí, el trámite y que no tengan que ir necesariamente a una también es sede. muy buena opción, sí, claro. Ok, ¿en qué afecta la póliza si no se llega a reportarse en la fecha límite? El asunto con esto es el aseguramiento de los trabajadores, ¿verdad? Si el patrono no hace los reportes mensuales, si no tiene su planilla actualizada, entonces eventualmente pueden surgir casos no asegurados y esto implicaría que el patrono tenga que asumir la totalidad de los costos de atención médica y prestaciones que el INSS otorgue. Entonces, bueno, ese es como el principal objetivo. El objetivo de la póliza es cubrir a los trabajadores y ser un respaldo para todos los patronos. Entonces, sí es muy importante que tengan las planillas actualizadas. En el caso de la incapacidad por vía de la caja, si el salario del mes disminuyera, ¿también lo haría en el que se ingresa a la planilla del INSS? En INSS, el patrono tiene que reportar lo que el trabajador realmente devengó por mes. Entonces, ese es el dato que nos deben reportar. Si hay alguna diferencia con la caja, son instituciones que funcionan totalmente diferente, pero a nivel INSS sí requerimos que el salario, y más bien corrijo porque antes te dije que era el neto, el salario que nos deben reportar siempre es el salario bruto, lo que ese trabajador realmente esté devengando por periodo. Salario bruto. Salario bruto, sí, siempre. Muy bien, creo que ya esto lo habíamos analizado un poquitito más atrás, pero ¿se permite realizar una planilla de ajuste en caso de un error detectado en alguna de las planillas? Sí se puede hacer y sería lo mismo si, digamos, en este momento el patrono se da cuenta que la planilla de marzo presentaba un error. Entonces, puede hacer la solicitud, igual la cartita explicando el error, qué se quiere cambiar, el archivo de texto y el documento probatorio. Y perfectamente se puede realizar el cambio. Nos dicen, ¿el monto total de salarios reportados en el INSS debe ser igual al reportado en la planilla de la caja? Idealmente debería ser exactamente igual. Si una empresa jurídica contrata a cierto personal por servicios profesionales únicamente algunos fines de semana al año, ¿cómo hago para incluirlos por 1 o 2 días y posteriormente retirarlos? Bueno, en este caso, lo que el patrono debe hacer es la inclusión de esos trabajadores para el periodo que vayan a laborar. Si, por ejemplo, van a trabajar los fines de semana de diciembre, entonces hace la inclusión de esos trabajadores en el reporte de diciembre, que lo estaríamos haciendo en enero, entonces que incluya la cantidad de días que esas personas laboraron con la observación, salió en el mes. Y de esta forma ya estaríamos dando de baja a ese trabajador, pero sí deberían estar cubiertos. Acá hay una consulta que ya la atendíamos hace algunos minutos que tiene que ver con la anulación de la inclusión. Entonces, únicamente se puede hacer en una sucursal del INSS o se puede hacer desde RT Virtual. Ya quedamos claros en que también desde RT Virtual. Desde RT Virtual el mismo día hasta las 10 de la noche. Si no, deben hacer la solicitud en cualquier sede o por medio de 800 Teleins. Buenos días, la consulta es con base a las inclusiones. ¿Qué es el beneficio de colectividad? El beneficio de colectividad es una posibilidad que el INSS brinda para que el patrono no tenga que hacer las inclusiones de los trabajadores. Para poder optar por este beneficio, el patrono debe cumplir con ciertas condiciones y pues quedaría exonerado de esta gestión. Nos preguntan, si un trabajador en el mes fue incapacitado por la caja y días después por el INSS, al momento de reportar los salarios, ¿cuál incapacidad se hace referencia en las observaciones? En observaciones, bueno, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, si la incapacidad por la caja fue por 4 días, ¿verdad? Y la incapacidad más grande es la del INSS, qué sé yo, que tiene 15 días, entonces podemos dejar la observación de incapacidad por el INSS, ¿verdad? Que es como la que tiene más días, pero sería como de ir analizando el caso al momento de hacer el registro. En caso de que lo estén haciendo perfectamente, pueden llamar al 800 TeleINSS para poder asesorar en la gestión. Cuando se presenta una planilla en cero, no trabajó nadie, ¿cambia el costo de la misma? El costo de la póliza, bueno, recordemos que el cálculo de recibos de abono y renovación de la póliza se va a realizar de acuerdo a la información que el patrono haya reportado en planillas. Entonces, efectivamente, si hay algunos periodos que fueron reportados en cero, ese
esa presentación de la planilla va a afectar el cálculo de los siguientes recibos. La planilla adicional debe enviarse también dentro de los 10 primeros días del mes. Exactamente, la planilla adicional tiene la condición de que se puede incluir solo si ya hay una planilla mensual y está habilitada 10 días hábiles. Y si no se reporta la planilla mensual, ¿se toma automáticamente la planilla del mes anterior como válida? No es válida. El asunto con esto es que nosotros a nivel interno la sustituimos porque al momento de liquidar la póliza debemos completar el año. Nosotros no podemos dejar un mes sin presentación de planillas, pero esto no exonera la obligación que tiene el patrono para hacer el registro de la planilla todos los meses. ¿Cuál es la diferencia entre planilla adicional y de inclusión? La planilla adicional es porque el patrono, por decirlo de alguna forma, agregó algo más a su planilla mensual. La planilla de inclusión nace de cuando nosotros incluimos a una persona de primer ingreso y no la reportamos en la planilla. Creo que en este momento ya estamos abordando casi la totalidad de las consultas. Aquí hay una más. Quienes prestan servicio como servidores profesionales, ¿deben ellos tener su propio seguro o debo incluirlos de la empresa que contrata su servicio? Bueno, esto es un tema de negociación, ¿verdad? Si es una persona que trabaja independiente, pues lo ideal es que esté asegurado contra riesgos del trabajo. También el Código del Trabajo exonera a los trabajadores independientes de asegurarse contra riesgos del trabajo. Sin embargo, también está la otra parte de que ese patrono, ante la ocurrencia de un evento, es solidariamente responsable porque hay una contratación del trabajador. Entonces, como recomendación, si esa persona no está asegurada contra riesgos del trabajo, pues es mejor que lo incluyan pues también. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora sí, no sé si ha llegado alguna otra consulta en los últimos segundos, pero creo que han sido abordadas en su totalidad. No sé si hay algún tema que usted quisiera, a partir de las consultas que hemos recibido, tratar de reforzar un poquito más para que quede lo más claro posible. Bueno, aquí siguen llegando. Entonces, antes de reforzar, vamos con un par de consultas más, aprovechando que todavía estamos en el tiempo, que la idea es que no nos excedamos más allá de las 10 para que podamos todos continuar con las labores. Nos preguntan, ¿qué navegador recomienda para utilizar RT Virtual? Esto porque he notado que algunos navegadores son más lentos con la página y no funciona correctamente. En este caso, bueno, se han hecho muchas actualizaciones para Google Chrome. Entonces, lo ideal es que estén utilizando la aplicación con Google Chrome. Se dejaron de realizar actualizaciones en Explorer, que era la opción como en la que anteriormente estaba funcionando muy bien la aplicación. Entonces, todo lo que puedan gestionar desde Google Chrome, genial. ¿Cómo se hace para anular la factura el mismo día? Para hacer la anulación de una planilla o de una inclusión en los submenús de planillas e inclusiones está la opción para anular. Recordemos que esa solo va a estar habilitada para el día del reporte hasta las 10 de la noche. Para la corrección de planillas, el patrono puede autorizar a terceros. Puede hacer la autorización en la misma cartita en la que se solicita el cambio. Puede incluir la autorización para que otra persona gestione la solicitud. ¿Y cómo hago el cambio de usuario en RT Virtual? Cambio de usuario, bueno, vamos a ver, no se pueden hacer cambios de usuario porque el usuario está ligado a la identificación de la persona. Entonces, si lo que requieren hacer es un cambio de contraseña, desde el apartado de INSS en línea, ya está habilitada esa opción para hacer el cambio de contraseña. Si requieren hacer un cambio de correo, pueden hacerlo desde INSS en línea. Si no tienen acceso al correo electrónico y es porque ocupan modificarlo a uno diferente, entonces cumplimentan el formulario que está en RT Virtual y lo envían a los chicos del centro de contactos y ellos nos ayudan con la gestión. Muy bien, y ahora sí, retomando lo que le comentaba al inicio, a partir de las consultas que hemos recibido, tal vez retomar algunos de los temas principales que usted considera son los que más dudas generan mensualmente. Claro, súper importante recordarles el tema de las inclusiones, que las pueden realizar un día antes y es la recomendación, ¿verdad? Que ese trabajador realmente haya sido reportado antes de que inicie sus labores. El tema de la anulación, recordemos los requisitos. Si nos alertamos de alguna modificación que se deba hacer en algún periodo, se puede generar sin ningún problema. Simplemente recordemos que se deben adjuntar esos 3 documentos,
sin el archivo de texto, la cartita y el documento probatorio, nosotros no podemos gestionar ese cambio, tiene que quedar ese respaldo para poder modificar la información. Recordarles que están todos los manuales de la aplicación en RT Virtual, los pueden descargar, los pueden consultar. Y en caso de dudas, consultas o que requieran asesoramiento, pueden llamar al 800 Teleins, también escribir a la dirección contáctenos@inservicios.com y los compañeros les van a estar, contáctenos@grupoins.com y los compañeros les van a estar brindando soporte por estos dos canales. Hay algo que me parece importante y es una persona que nos consulta que si se puede solicitar la certificación de la póliza por medio de RT Virtual. Yo quisiera, a partir de un conocimiento que no sé si estoy equivocada o no, pero la certificación de la póliza debería de estarnos llegando ya desde hace algunos meses, todos los meses a nuestros correos. Exactamente, a partir de junio se empezó a enviar el certificado de aseguramiento, que es el documento que está informando a cada trabajador qué patrono lo tiene asegurado. Esta opción va a estar habilitada en RT Virtual. La idea es que ya a partir de noviembre los patronos puedan ingresar y poder generar los documentos desde ahí. Si por alguna razón no les llegó en el mes, que es el masivo que nosotros estamos haciendo, pues que también la puedan obtener de esta opción. También es importante que si no les está llegando, posiblemente tiene que ver con que han reportado un correo equivocado. Sí, también nos ha pasado mucho. A veces, tal vez el correo que están incluyendo en la planilla no lleva el .com. Ahí hay una coma, hay algún dato que está afectando ese dominio, entonces impide que el documento llegue correctamente. Si ocupan el certificado de aseguramiento, pueden llamar a 800 Teleins y los chicos se los van a estar enviando, pero sí es súper importante que estemos revisando que los correos sean correctos. Ok, y a partir de noviembre ya se puede igual descargar de manera automática. Ya lo pueden encontrar desde la aplicación. Perfecto, yo creo que ahí ya, ahora sí hemos abordado la totalidad de las consultas. Llegó una más y vamos a aprovechar para que nos quedan unos minutitos nada más, que tiene que ver con una persona que labora por servicios profesionales. Creo que ya lo habíamos abordado, pero bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, un contador. Bueno, lo que les decía, esa persona idealmente es que esté asegurada contra riesgos del trabajo, que tenga su propio seguro. Si no, por el tema de la responsabilidad compartida que tiene ese patrono al solicitar los servicios, podría llegar a tener eventual responsabilidad ante un accidente. Entonces, pues lo ideal es que si ese contador no tiene su propia póliza, pues entonces que lo aseguremos también para evitar algún caso no asegurado o algún tema de demanda, etcétera. Entonces, pues lo ideal es que todos los trabajadores que lleguen a nuestra empresa estén debidamente asegurados. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado ya por casi esta hora para atender las diferentes consultas que se generan a partir del aseguramiento de riesgos del trabajo. Un seguro que brinda protección actualmente a más de 1.400.000 trabajadores y trabajadoras del país y que sin duda, además, es una garantía, una tranquilidad para todas las personas trabajadoras. Importante que esta charla va a quedar también habilitada en el canal de YouTube de Lince para que si hay alguna dudilla puedan revisarla más tarde con mayor tiempo y puedan atenderla. Y también lo que decía Stephanie al final de los servicios que tenemos habilitados para que puedan atender las dudas. Contáctenos. ¿Cómo era el correo, Stephanie? El correo es contáctenos@grupoins.com. 800 Teleins y también la dirección de nuestro departamento, consultasrt@grupoins.com. Bueno, esperamos que las consultas sean las menos, pero si no, igualmente en el INSE estamos para servirles, así que con muchísimo gusto podemos atenderlas y esperamos que ya para la tarde, no sé si estoy comprometiendo a los compañeros, pero si no, para mañana sin falta, pueda estar también esta sesión en el canal de YouTube para que ingresen y la puedan revisar. A todas y todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a Stephanie del Departamento de Riesgos del Trabajo que nos han acompañado durante esta sesión y a todos los compañeros que han estado detrás de esta coordinación, que el único fin que tiene es brindar información certera y de calidad para que este servicio sea lo más simple posible para todos y para todas. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.